Hola amigos de Coneme de Mundial. Hoy estamos aquí en un episodio más y en este momento tengo el honor de presentar a José Martínez, otro integrante de nuestro proyecto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con algunas dificultades con el Wi-Fi, increíblemente, pero bueno, estamos aquí de vuelta, aquí de regreso después de algún tiempo de no estar transmitiendo con MD Mundial. Así que en esta ocasión vamos a divertirnos bastante porque este es un tema que vamos a tratarlo con absoluta seriedad y también pues con un poco de gracia porque el tema del fútbol y el tema de qué tanta relación hay entre la literatura y el fútbol y sobre todo esa relación que hay entre la intelectualidad y este deporte es objeto de estudio. Y para ello nos va a acompañar el día de hoy un invitado que nos va a ayudar a desmentir y a desmitificar todo este tema, todos estos estereotipos que rodean a esta etapa, porque seguramente usted en casa va a conocer a alguna persona que definitivamente va a argumentar 20,000 cosas en contra del fútbol y una de ellas es que prefieren leer un libro y da la situación que hay grandes intelectuales, sobre todo de este lado del continente, que nos ayudan mucho a entender el tema del fútbol. Damos antes cordialmente la bienvenida a Ramón Pinilla, quien es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal Andrés? Un saludo muy cordial. Mil gracias por la invitación y bueno, no, acá pendientes de hablar lo que nos gusta, que es la pelotita, hablar de lo que se viene, que es el mundial y traer a colación seguramente muchísimas cosas de la experiencia, del recorrido y del bagaje que hemos tenido en nuestro trasegar por las diferentes canchas de este fútbol por todo el continente americano, desde Canadá hasta Ushuaia, en donde hemos tenido la posibilidad de llevar nuestros ojos para visibilizar, analizar y profundizar en este tema que yo creo que nos emociona, lo amamos y nos quita pues prácticamente 16, 18 y 20 horas del día como es el fútbol. José, antes de Definitivamente. iniciar y a todos nuestros amigos déjenme contarles que este señor que tenemos aquí es uno de los escritores colombianos o a nivel regional que más ha escrito de fútbol. Y bueno, Ramón, si no me equivoco, han sido más de 8 libros. Sí, efectivamente son 8 libros, estamos ya en la producción del noveno y esperemos que pueda salir este año y que sigamos dejando una huella, sobre todo desde la literatura deportiva, para construir un poco más caminos que fortalezcan el romanticismo, el amor y esa seducción que tenemos por este deporte tan bonito que es jugar al fútbol con la pelota. Me gustaría comenzar, Ramón, con una pregunta que me he estado haciendo desde hace algún tiempo y tiene que ver con el tema de de ese mito que hay rodeado de la intelectualidad y esa aparente animadversión que se tiene por el fútbol. Parafraseo un poco las palabras famosas de Jorge Luis Borges, que muchos detractores de este deporte utilizan a conveniencia cada que hay un mundial o cada que hay algún evento futbolístico de renombre. Jorge Luis Borges en algún momento de su vida llegó a mencionar que el fútbol era popular porque la estupidez era popular. A estas palabras se contrastan lo que llegó a mencionar Eduardo Galeano en su tan famoso libro de El fútbol a sol y a sombra, donde él mencionaba una parte que si lo tomamos muy a consideración y lo vemos con la frialdad necesaria, entenderemos que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Tú como escritor y con todos estos libros que nos has comentado que has escrito a lo largo de tu vida, ¿tú cómo ves desde el lado de la intelectualidad del mundo del fútbol? ¿Es complementario? ¿Realmente es lo más importante, lo menos importante? ¿O en algún momento de tu vida, cuando empezaste a escribir libros, en algún momento también te llegó esa animadversión, parafraseando lo que mencionamos de Jorge Luis Borges? Bueno, a ver, pienso que realmente desde el punto de vista que tú lo dices y lo analizas, hay paradigmas muy bonitos en donde nosotros quizás
nos pudiéramos basar en lo que es la importancia del deporte dentro de la cotidianidad. Tú muy bien lo dices, de la frase que citas con Eduardo Galeano, que realmente es de Albert Camus, en donde dice que lo más importante del fútbol, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. ¿Cómo es la cosa? Espérate. El fútbol es lo más lo menos importante de lo más importante es la cosa. Al revés, lo más importante de lo menos importante. La frase Exacto. va más bien Realmente la por frase es el de lado Albert inverso. Camus. Fíjate que Albert Camus tiene una frase, creo yo, un poco más profunda en ese sentido, y es al decir que las cosas más importantes de su vida y los valores más importantes de su vida los aprendió jugando al fútbol, porque recuerden que él era un arquero, digamos, de medio pelo, no llegó ni siquiera a ser selección de su natal Argelia, y allí fue en donde él construyó esa identificación con el fútbol. Y creo que desde un punto de vista intelectual son muchísimos los escritores, los pensadores y los filósofos que se han acercado al deporte para tratar de expresar con símiles, con analogías y con metáforas diferentes situaciones bajo las cuales tratan de proyectar pensamientos profundos. Y bueno, nos hemos encontrado una cantidad de pensamientos que nos identifican, que nos llevan por un camino en donde tratamos de desarrollar criterios y habilidades para sostenerlas en nuestro trasegar por las organizaciones o por los caminos que nosotros tenemos. Hay una frase muy famosa de un jugador que es Alfredo Di Stéfano, donde dice que ningún jugador es tan importante como todos juntos. Y así infinidad de pensamientos van haciendo que esto se construya con bases tan sólidas, con bases tan fuertes, que formen disciplinas extraordinarias, que formen compromisos excepcionales, que nos lleven a responsabilidades extremas en busca de rendimientos grandes que nos lleven a cumplir con un propósito superior, porque eso es lo que hoy en día instalan desde el deporte los deportistas, pero aprovechan desde los escritorios las grandes mentes del mundo, y es tratar de encontrar en los ejemplos deportivos los caminos correctos para las instituciones. Y es allí en donde el competidor solidario se vuelve importante, es allí en donde las conversaciones profundas adquieren un nivel alto de importancia, es allí en donde los juegos infinitos, no el juego finito que se juega el domingo y que dura 90 horas, sino los juegos infinitos que se juegan en un camerino, luego de un partido, antes de un partido, en una pretemporada, en un viaje, en un restaurante, en un avión, en una concentración, adquieren los ribetes tan importantes para poder ser distinguidos dentro de las elecciones que las empresas hacen para hacer esas similitudes con los recorridos que hacen los deportistas. Y bueno, yo creo que sigue siendo lo más importante de lo más importante, lo menos, siempre me olvida, lo más importante de es lo más Al importante de revés, lo menos importante, ¿cierto? es Y por correcto. ahí es donde Ahora, tenemos que identificar realmente la importancia del deporte. Nos pone a pensar a todos, todos tenemos que ver con él. Viene un mundial de fútbol y el planeta se arrodilla ante la magna exposición de X cantidad de partidos y nos rendimos ante una actitud, ante un espectáculo que supera absolutamente todas nuestras categorías de niñez y de infancia, e inclusive 30, 40, 50 y 60 años después todavía nos mantiene pegados a un televisor o pegados a unos tiquetes aéreos para, en algunos casos, ir a acompañar el desarrollo de los mundiales, porque es algo que supera todas nuestras expectativas. Ramón, ahora pero me entonces, gustaría, en base a ese comentario tuyo, ¿crees que los que nos gusta el fútbol somos poco intelectuales, demasiado intelectuales o hasta incluso somos idiotas por el fútbol? No, somos unos enfermos, quizás esa sea nuestra droga, quizás esa sea nuestra forma
de encontrar paz interior, de encontrar una zona de confort en la cual nosotros nos podamos expresar. No somos idiotas ni dejamos de ser profundos por querer los deportes, porque de todas maneras el deporte en sí, dentro de su especialidad, maneja una profundidad gigante y lo dicen las mismas disciplinas y profesiones que se circunscriben al entorno de un deporte. Está la medicina y no conozco los médicos brutos, está la psicología y no hay psicólogos brutos ni torpes, está la preparación física, está el que entiende el juego desde su parte táctica y desde esos conceptos se hace una persona superior. Y hay un tema de habilidades blandas alrededor del deporte que forman valores dentro de un camerino, como la empatía, como la resiliencia, como la tolerancia, como el respeto, como la honestidad, la honorabilidad, que hacen que tu crecimiento personal esté a la par de cualquier actividad que hagas por fuera del deporte. Entonces, yo creo que si tú eres lo demasiado profundo para indagar en el deporte, las profundidades que tiene el deporte y no con quedarte solamente con el, digamos, 1% de profundidad que pueden ofrecer los datos y las historias que se generan alrededor del deporte, puedes encontrar que construyes vida, construyes familia, construyes futuro y puedes vivir de una forma profunda, con juegos infinitos y con conversaciones grandes y bonitas con todo tu entorno para saber y creer que tu existencia está a la par de cualquier existencia de algún ser importante en el planeta. Me gustaría también añadir el lado opuesto, porque hoy en día también con toda esta vorágine de desinformación, de fake news y demás, pues también estamos cayendo en el extremo de la intelectualidad, que seguramente le puede convenir a algunas personas. En este sentido, quienes se dedican a escribir literatura y que la abordan desde el punto de vista del fútbol, ¿consideran a la antiintelectualidad una real amenaza o en ese sentido no representa un gran peligro para aquellas personas que se dedican a escribir este deporte sin perder de lado pues esta esencia intelectual? Bueno, pero eso depende. Yo soy un escritor que escribo pensando en tocar el corazón de la gente, no el cerebro. Entonces me gusta es deleitar la lectura, contarlo de forma bonita, adornarlo con metáforas que romanticen los momentos y que eleven los grandes logros y las grandes conquistas a recuerdos épicos y recuerdos de leyenda. El tema de intelectualidad, de profundidad, de pensamientos que van a cambiar el mundo, yo se lo dejo a los filósofos, porque realmente allí es en donde tú vas a encontrar esa profundidad. A mí me gusta es llevar un gol, llevar un título, llevar una conquista a momentos de recordación que puedan ser calificados con una escritura, digamos, romántica, que toque fibras, que te levante los vellos de la piel y que la gente disfrute de leer, más allá de otro tipo de cosas. Es la intelectualidad para otras personas puede generar esos pensamientos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que tanto pudimos leer del mundo antiguo. Yo quizás desde mi escritura lo que quiero formular es páginas en donde tú te sientes y cuando lleves 40, 50 páginas, ni siquiera te hayas dado cuenta que ya llevas una hora y 10 de lectura, porque te han tocado el corazón. Ramón, también con esto que nos has hablado del romanticismo, de la parte de la metáfora, ¿cómo ves, por ejemplo, el libro de de Eduardo Galeano de Sol a Sombra, con lo que tiene que ver con la parte de la crítica, pero a la vez romántica, con lo que tiene que ver con esa parte del deporte y en especial del fútbol, de lo que tiene que ver con la mercantilización del deporte, el mercadeo,
y todo esto. ¿Cómo ves esa parte crítica, pero a la vez romántica de ver el fútbol en nuestro continente? Pues para mí Eduardo Galeano con este libro se fajó la Biblia del periodismo deportivo continental. Creo que es un libro que debe ser obligatorio en todas las academias de periodismo deportivo del continente, porque hace una crítica bastante bonita y constructiva a diferentes situaciones que se vivieron durante tantos años a través de la realización de los mundiales o simplemente el hecho de recordar a jugadores de diferentes épocas o simplemente el hecho de definir a los actores del partido de fútbol, como por ejemplo define al árbitro, en donde dice que se viste de negro y ya eso lo hace bastante diferente. Entonces, yo creo que Eduardo, a través de su sabia escritura y de su magnánima capacidad de reflejar de diferentes formas o de formas impensadas para cualquier ser humano del común, cualquier relación con el deporte, hace que esto sea un libro de obligada lectura para cualquier persona que se acerque al deporte. Y ¿Crees que aprovechando entonces esto, el fútbol está bien representado en este libro? ¿Y qué opinión te merece a ti el criticar de manera constructiva a América Latina? ¿Cómo ves esa perspectiva de criticar a América Latina en todos estos ámbitos de la parte política, sociocultural, integrándola al fútbol, Ramón? Pues es una visión que él tiene de un costado político en la cual hace, digamos, una escritura bonita de diferentes circunstancias del juego, de los mundiales, de la historia del deporte, de sus ídolos, de los jugadores que vio, de lo que le tocó observar en su Uruguay natal, de lo que le tocó rivalizar con su selección uruguaya. Más allá del tema político, ya hace parte de una visión en donde se puede dividir ya el gusto por lo que queremos expresar desde el costado de nuestro sentimiento político, ¿cierto? Es muy respetable y de esa forma lo asumo, entendiendo que alabo más su capacidad de redacción que sus posturas políticas. por otra parte, Ramón, también me gustaría también tocar otro punto que no es muy común que se vea en los medios masivos, pero al menos en esta parte del país, en México, me ha tocado ver exjugadores que han entrado a la televisión o a la radio y han, de alguna manera, le han dado un dinamismo, una frescura, al emplear varios conceptos que de alguna manera reflejan qué tan culturizados están, porque están, por ejemplo, comunicadores como Roberto Gómez Junco o como Félix Fernández, que además fueron exjugadores de fútbol, lo cual también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Consideras tú que a los jugadores de fútbol les hace falta una mayor preparación en el ámbito intelectual y cómo de alguna manera esa corriente también desde tu país, desde el nuestro, cómo lo has visto a manera, por ejemplo, de ver cómo darle una mayor frescura al juego? Porque también hay otro caso que es muy famoso, el de Jorge Valdano. Jorge Valdano, cuando lo escuchas hablar, no parece que fue un exjugador cualquiera, tanto en la forma de expresarse cuando era entrenador, como es hoy en día analista, la forma en la que se expresa te habla de una persona muy preparada en ese ámbito. Sí, mira, de ahí hay muchísimas cosas para comentar. A ver, yo trato de tejer mentalmente esta intervención porque me parece bastante importante. Vamos a empezar desde el punto de vista de los jugadores, que fue lo primero que planteaste. Cualquier jugador de fútbol, por bueno o malo que sea, que haya tenido la oportunidad de convivir
bajo vestuarios, camerinos, concentraciones, viajes, charlas técnicas, todo el tipo de emociones que se vive en la previa y después de un partido de fútbol, sabe más que un periodista deportivo, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Ahora, que lo sepa comunicar mejor es otro cuento. Cualquier periodista deportivo, por bueno o malo que sea, que haya tenido la posibilidad de convivir en redacciones deportivas por más de 5, 6, 7 años, que haya sabido lo que es salir a buscar a un personaje, hacerle la nota, preparar un guión, desgrabar la entrevista, editarla y subirla a cualquier medio de comunicación, sabe más de periodismo que cualquier futbolista. Entonces, ¿cuál es la fórmula o la ecuación perfecta para tener ahí? Porque lo que hemos visto es que últimamente pasamos de 4 periodistas y un deportista a 4 deportistas y un periodista. Entonces pareciera que lo que está llamando la atención es la fama y no el contenido. Y aquí lo que tenemos que valorar es el contenido. ¿Qué tiene cada uno? Ahora, tú me pones a mí de ejemplo a Jorge Valdano y yo a Jorge Valdano lo tendría siempre en mi equipo periodístico por la facilidad que tiene para hablar, por la facilidad que tiene para traer anécdotas, por el carisma que tiene para comunicar. Tú me dices a mí de Diego Latorre, lo conoces, el argentino que transmite el fútbol argentino, la Copa Libertadores. Yo te diría inmediatamente porque transmite de una forma muy fresca, porque conecta, porque sabe comunicar, porque llega bien al público receptor, ¿cierto? No te voy a dar ejemplos de los que no me gustan porque pues, tampoco es el caso, pero creería que todos internamente, a todos, a nosotros tres y a quienes nos escuchen, ya se nos vinieron 5, 6 o 7 ejemplos inmediatamente a la cabeza de qué periodistas o de qué exdeportistas no alcanzan un buen nivel de comunicación con la gente porque no conectan con las ideas, con la profundidad y con el contenido. Yo lo que creo es que para el periodista que es, digamos, el que sufre porque es el que estudia y de pronto de un momento a otro ve invadido su espacio por una serie de deportistas que acaban de terminar su carrera y que llegan a sus escenarios para los cuales él se preparó, le surgió desde hace una década o quizás un poco más un desafío tremendo y es el de prepararse mejor para competir contra otro rival más, aparte de la propia competencia que tiene en los periodistas. ¿Estamos preparados para eso? Nos acostamos pensando en cuántos libros me leí hoy para poder competir con la competencia que tengo, valga la redundancia. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder ser tan o más competitivos como la gente que nos están trayendo a las escenografías de televisión, de radio, en la parte digital también, y superar ese reto que nos está planteando la profesión. Yo les dejo la incógnita porque realmente creo que nos está faltando también a nosotros preocuparnos por esa preparación intelectual que nos lleve a explorar mejores caminos para comunicar y conectar con la gente. Ramón, de esto que estamos hablando de los deportistas y de los que se han vuelto comunicadores. ¿Perdón? Ramón, ¿me escuchas? Sí, yo escucho, pero me Ok. veo congelado en la cámara, todos los veo congelados. Sí, tenemos ahí ese pequeño problema. Te decía que con lo que estamos hablando de que ahora entonces los deportistas o exdeportistas se están volviendo comunicadores, entre comillas, y que ya incluso, como tú lo has dicho, hay más presencia de ellos en los mismos medios y hasta en las mismas transmisiones que ya vemos, incluso comentaristas de deportistas, y que cada vez esto se va volviendo más popular, siendo el fútbol tan popular, siendo un deporte prácticamente de barrio.
¿por qué hay tanta segmentación en el fútbol si es de barrio? Porque está, por ejemplo, segmentado el estadio por tribunas que podríamos hablarlo de clases sociales, porque el mundial siendo un deporte popular y que tanto pues atrae gente de todo el mundo, ¿por qué poner esos precios de clase categoría uno, categoría 2, categoría 3? ¿Cómo ves esa segmentación de un deporte que es tan popular y que al pasar de los años se está volviendo en un negocio? Ya está pasando de ser un deporte popular a un deporte, ¿cómo se podría decir? De estratos, geopolitizado, no estigmatizado, sino que segmentado. No sé si me he hecho entender. Sí, perfectamente. Desde que entró la televisión, por allá por los 60s, 70s, y la televisión conectó con el marketing y el mercadeo entró con fuerza a patrocinar y los canales de televisión se hicieron amigos de las transmisiones deportivas, se empezó a generar todo lo que se ha generado hoy. Hoy en día ya lo que estamos viviendo es las transmisiones por streaming y las transmisiones en directo, y la NFL ya permite las transmisiones por streaming, y llegó el pay-per-view, y llegó el pague por ver, y llegó todo este tipo de situaciones que lo que nos demuestran es lo que hemos venido pensando desde hace mucho tiempo. El fútbol dejó de ser romántico, en donde representabas a un club 20, 25 años y salías feliz a tu retiro. Hoy en día es un tema de negocio, y el negocio es visto desde todo punto de vista. Y el negocio te lo proponen no solamente desde la boletería, sino desde la parte técnica y desde la parte tecnológica. Y llega el que te ofrece los GPS para conseguir desde el deporte los softwares mediante los cuales también conseguir dinero. Y llega el que te ofrece el mercadeo de camisetas, y llega el que te ofrece el mercadeo de guayos, y aporta Nike, y aporta Adidas, y se mete Puma, y entra Reebok, y por todos lados hay negocio. ¿Cómo puedes pretender que un club o una organización como la FIFA o Conmebol o CONCACAF no pretendan sacar réditos si es quizás una de las industrias que más plata da en el mundo, después de quién sabe cuáles? Armas, drogas, eh, moda, fútbol? Son las industrias que más le aportan al movimiento económico del mundo y del planeta. No podemos pretender que, siendo una de las industrias que más le aportan en movimiento económico al planeta, sigamos manteniendo precios de barrio o de los años 70 o 60. Es la dinámica del mercado, es la dinámica del deporte, así hay que entenderlo. Y imagínate lo que va a ser el fútbol cuando no estemos por allá en el 2070, 2080, 2090, 2100. Sí, es un tema bien complejo y que nos pone bastante a reflexionar porque mira que ya, por ejemplo, hasta los mismos estadios, ya ni siquiera es en las graderías, ya incluso se está pensando en otras actividades paralelas que se pueden hacer en un escenario, conciertos, congresos, la parte de comidas, reuniones y demás. O sea, ya se piensa en una infraestructura que no solo albergue el fútbol, sino que también sus instalaciones se puedan usar para otros eventos, salones de reuniones, los palcos y demás. Sí, efectivamente, así es. Estamos viviendo un progreso permanente en este tema del fútbol, y los directivos lo ven como una posibilidad de mejora. ¿Por qué crees que pasamos ya 48 selecciones en este mundial? ¿Cuánto van a durar los mundiales con 48 selecciones? ¿Cuándo van a llegar los mundiales de 64 selecciones? ¿Por qué tenemos ya 3 países organizando un mundial? Todo ese tipo de cosas hacen que, que entre en dinero, que se mueva las arcas principalmente de la FIFA. Mira que, por ejemplo, para el próximo mundial van a ser anfitriones 3 países que solamente van a tener un partido en sus sedes, y nos invita a pensar
Entonces, por ser sedes de un solo partido, se van a ganar el derecho a ingresar gratis al Mundial del 2030, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y entonces las otras selecciones que están en capacidad de aceptar eso, que por un solo partido entren directo al Mundial. Tantas preguntas que nos hacemos, que bueno. Preferiría dedicarle más tiempo a lo bello del deporte y a la configuración técnico-táctica de unas selecciones que están a 4 meses de llegar a Estados Unidos, a Canadá y a México para afrontar la cita mundialista con la que soñamos todos. Ramón, la literatura futbolística o deportiva, por así llamarla, en la cual tú eres un especialista y en la cual ya llevas bastante rato escribiendo, esa literatura, ¿cómo podemos hacer que se desmitifique o cómo haces tú para desmitificar esa conexión que hay entre la poesía, la literatura y la parte social? ¿O cómo la juntas? Hay que juntarla de una forma muy armónica porque está en decadencia. La falta de lectura de las nuevas generaciones ha hecho que se haya perdido un poco el interés de las personas que escriben o que escribimos. El tema digital no es lo mismo ya leer en pantalla, la gente obvia un poco el tema de ir y comprar en las librerías los libros y está en decadencia. Hay que, como les dije ahorita, tener mucho contenido para invitar a la compra y a la adquisición de lectura de literatura deportiva principalmente porque se ha perdido un poco esa actividad. Quizás los que escribimos tendríamos que tener las ideas, las reuniones y la posibilidad de impulsar un poco nuevamente esta industria porque como está en decadencia y hay poca gente que esté en capacidad hoy en día de buscar este tipo de artículos, nos ha hecho también creer que no somos capaces de revivirla y sí podríamos ser capaces de revivirla si nos juntáramos para impulsarla nuevamente hacia un desarrollo superior. A eso quería referirme, Ramón, ya que tocas esa parte de resurgir la literatura, de renovarla, de como contraatacar esas nuevas tendencias como lo son el ChatGPT, la inteligencia artificial, los podcasts, todo que ya son ebooks y demás. ¿Cómo la literatura puede verse afectada o beneficiada con estas nuevas tendencias, Ramón? Pues afectada por las situaciones que tú planteas, inteligencia artificial, GPT, ebook, podcast. La gente prefiere que las cosas se las den masticadas a ir a investigarlas y a leerlas. ¿Y cómo se combate? Con contenido, con experiencias, reflejar cosas chéveres, distintas, bonitas, metafóricas, con analogías interesantes mediante las cuales la gente se interese. Los personajes interesantes es muy bueno traerlo a colación, escribir biografías de gente que tenga algo para contar, que tenga algo para transmitir y nosotros mismos escribir cosas que transmitan emociones, pero que también transmitan sensaciones y modelos de cambio, modelos de gestión hacia las personas que están interesadas, hablo desde el mundo del deporte, en tener rutas y senderos exitosos para tratar de emular y construir su propio camino. Ramón, hemos visto que los programas deportivos, las grandes cadenas radiales, poco a poco van en decadencia y están empezando a cerrar. Los periódicos ya no son los formatos grandes que veíamos, ya se van viendo reducidos, ya todo va siendo virtual a través del Internet. ¿Tú crees que a los libros en algún momento les va a pasar lo mismo? Fue quizás en 1998, 99, que escuché
¿cómo se llama el señor que nos dijo la noticia de que el periódico está condenado a desaparecer? Bueno, ya me acordaré. Y yo no le creí. Y yo dije, no, pero ¿qué va a venir a decir eso? Y mira cómo están hoy los periódicos. ¿En qué se convirtieron los periódicos? Tú tenías tirajes del caso colombiano aquí en Bogotá, del periódico El Tiempo, que tiraba los domingos, que era el día de mayor lecturabilidad. Hacía un tiraje de 1.200.000 periódicos el domingo. Y hoy en día está en 40.000. A nivel país, es el periódico del país, un país con 55 millones de habitantes, y el periódico más importante del país hace un tiraje de 40.000, 50.000, 60.000 ejemplares. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, los medios que se van volviendo obsoletos están condenados a desaparecer, y dos de ellos son precisamente la prensa escrita y el tema radial. El tema radial está condenado a desaparecer porque definitivamente el podcast, las redes sociales y la posibilidad que tú tienes de tener todo de primera mano en tu celular hacen que ir a un radio sea bastante anticuado y bastante obsoleto. Y prácticamente condenamos al radio a aparecer solamente en el vehículo. Entonces, con tan poquita posibilidad de acción diaria y de interacción con las personas, pues la radio está en un octavo, noveno, décimo lugar de interacción, y cada vez se está perdiendo más. Una pena, porque los que crecimos con la radio como protagonista de nuestras vidas sabemos de lo que nos aportó y de lo que nos pudo dar en crecimiento y en conocimiento, pero igual lo que están aprendiendo hoy quienes se construyen desde las universidades a través de las redes es igual o más valioso que lo que nosotros pudimos aprender con aquella herramienta de transmisión social. Esto es de afectos, y nosotros queremos mucho la radio, y los que están hoy en día no la quieren tanto. Y muy seguramente cuando vengan los nuevos de las generaciones dentro de los próximos 20 años, la radio prácticamente será un objeto de museo, y así será entendida como nosotros entendíamos objeto de museo las comunicaciones que partían de llevar un mensaje a través de canales que para nosotros eran anticuados. Así es la vida, así progresa, así sigue, y así la tenemos que entender. La radio y el periódico Ramón, hoy en día no gozan de la importancia que le dimos nosotros, y muy seguramente dentro de 30 años ni siquiera van a existir. entonces, según eso, Ramón, ¿crees que en 20, 30 años no van a haber ni bibliotecas ni libros? ¿Ya todo va a ser virtual? El ¿O qué telegrama futuro le ves existe. a la literatura? ¿A ustedes les tocó el telegrama? El telegrama, ¿no? Era la comunicación más importante y el canal de mensajería más importante que había en un momento dado. Y ya hoy en día ustedes ni siquiera la conocen. A mí me Ya tocó todo porque es era puro como correo se electrónico. comunicaban mi padre, mi madre y mis abuelos. Yo creo que sí. Las bibliotecas van a terminar siendo unos artículos de lujo de ciertas empresas que lo van a tener más como fuente de consultoría que como un espacio de coworking o de co-creación en donde tú puedas ir a trabajar y a investigar. Cada vez menos gente se va a interesar en ese tipo de espacios, y cada vez más gente va a buscar en la tecnología las herramientas para, para hacer sus trabajos, para investigar, para crecer y para formarse. Pienso como tú, están condenadas al olvido y van a ser artículos de lujo de empresas multinacionales en muy poco tiempo. Ramón, tenemos varios escritores que han escrito sobre fútbol, incluso exdeportistas. ¿Cuál es tu escritor de literatura deportiva que usas como referente o que más te gusta para leer en los ratos libres?
o para inspirarte? Hay varios. Yo tengo un español que es Alfredo Rilaño. Tengo a dos argentinos que son Diego Borinsky y Elías Perugino. Me fascina la forma de escritura de la gente que se, que se educó y se cultivó en la revista El Gráfico de Argentina. Está Eduardo Barraza, que tiene muchísimas columnas en muchísimos periódicos del continente y que todos los domingos nos alegra un poco el alma con esas crónicas y esos artículos que escribe. Los recomendaría ciegamente porque me adornan la vida 10, 15 minutos de lectura y porque hacen que vuelva a buscarlos cada vez que los leo. Ramón, ahorita nos comentabas al principio de este episodio con M de Mundial que gracias a Frecuencia 5 estamos aquí sacando desde Canadá, que estás en la producción de un nuevo libro. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre ese libro, porfa? Estamos haciendo un libro que tiene que ver con los 2 años que estuvo el profesor Reinaldo Rueda en Atlético Nacional. Y la idea es lanzarlo este semestre porque se cumplen los 10 años de la Copa Libertadores de América. Ya está escrito, ya lo tiene el profe en su biblioteca, lo está leyendo. Le dije que anotara todas las cositas que hubiera para corregir y las otras que yo no me acuerdo, pero él sí. Y estamos esperando simplemente a que lo devuelva para ya mandarlo a corrección de estilo, a diseño y a impresión. Bueno, perfecto. Y de los demás libros que tú has escrito, ¿cuál, referente al fútbol, cuál crees que ha sido como ese, como por así decirlo, ese, el libro que te mandó al estrellato, por usar la palabra, y que te ha hecho tan reconocido en el ámbito deportivo? Pues gracias por tus palabras, Andrés. No me considero tan estrellato, ni tan estrella, ni tan reconocido. Simplemente esta pasión me ha dado para tejer, digamos, diversos campos de acción desde mi profesión en donde pueda tratar de impactar positivamente y de inspirar a muchísimas personas que pueden estar en el entorno de uno dependiendo de los campos de acción en los cuales uno se mueva, algunas veces como docente, otras veces como gerente de comunicaciones de un club tan importante como Atlético Nacional, en algunos otros casos desde las comunicaciones públicas en la alcaldía de la ciudad en la cual vivo, que es Medellín, y en otros casos, como hoy en día, desde un componente de empresa independiente asociado con algunos ex compañeros de Atlético Nacional, como Víctor Marulanda, quien fue presidente, y Juan José Surek, quien fue gerente de mercadeo, y tratamos de llevar todas estas experiencias y recorridos a las charlas y a las capacitaciones desde el componente de formación a los departamentos de gestión humana y a los colaboradores de empresas. Entonces, desde ahí hemos impactado mucho a muchas personas, más que todo por recorrido y por experiencia. Y si te dijera cuál pudo haber sido el libro que más me gustó hacer, te diría que fue el primero. El primer hijo siempre dicen que es, yo no tengo ni una hija, pero dicen que es el que más toca la fibra porque es la primera vez. Y el primer libro, 1500 domingos, creo que fue algo muy bonito porque fue una recopilación histórica metido en la Universidad de Antioquia, en la biblioteca, por lo menos 2 años y medio para poder construir esa recopilación de 29 años de historia del fútbol profesional colombiano y del país en sí como tal. Bueno, ya que hablas de ese libro, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre ese libro? ¿Cómo estuvo? ¿Qué lo componen? Un poquito de lo que cuentas en esa historia. Háblanos un poquito, porfa, de ese libro. Ese libro lo que cuenta es desde 1976 hasta 2004, cómo sentía yo el fútbol colombiano y mundial a través de lo que pasaba en el país y en el mundo durante cada año. Esa cifra de 29 años da 1500 domingos, por eso el título, y relata
con profundidad de archivo, de contenido y de redacción los títulos de cada equipo en el fútbol profesional colombiano, la primera conquista de la Copa Libertadores por parte de Colombia con Atlético. Bueno, se nos ha pausado un momento la comunicación con Ramón Pinilla, pero wow, de verdad que creo que así como yo, todos estamos muy impactados de toda la experiencia, de todo el bagaje que tiene Ramón Fernando Pinilla en el ámbito deportivo. Y creo que es una persona que para con M Mundial en este proyecto ha sido muy valioso tenerlo aquí porque nos ha mostrado cómo el fútbol, a pesar de que es un deporte popular, cómo poco a poco ha sido estigmatizado o sectorizado por estratos, lo que se pasa en las tribunas populares, occidental, oriental, los palcos y demás, que poco a poco, pues eso es como estratificar el deporte por los estratos sociales, la parte económica, también lo que tiene que ver con el deporte y el fútbol, la literatura, el, el crear nuevo contenido que le guste a la gente. Entonces, creo que hemos tratado muchísimos temas muy importantes. Lastimosamente se nos ha parado aquí la comunicación. Ramón, ¿nos escuchas? No, parece que hemos perdido contacto con Ramón. Y bueno, lo que me quedaba por preguntarle ya para finalizar con Ramón era, Wes, el Mundial de Fútbol, porque sabemos que ya viene el Mundial. Como él lo decía, muchos vamos a estar pegados, otros vamos a viajar. Y bueno, creo que va a ser un mundial único y creo que nos va a dejar muy buenas enseñanzas a todos y que pues vamos a hacer de este mundial algo único. Entonces, pues vamos a ver si tenemos nuevamente a Ramón con nosotros y cerraremos con con su opinión acerca de cómo ve el mundial, de cómo siente que será la participación de Colombia en el mundial y pues cuál es su percepción, no sé, del finalista, qué final sueña. Entonces, bueno, vamos a ver si nuevamente lo tenemos con nosotros para cerrar esta gran charla de con M Mundial con Ramón Fernando Pinilla y hablando sobre la conexión que hay entre literatura y fútbol, a su vez como también la desmitificación que hay que hacer entre lo que es el fútbol y la literatura. Entonces, bueno, vamos a ver si nuevamente tenemos a Ramón y no se les olvide que este episodio y los demás que ya se han hecho con M Mundial los pueden encontrar en nuestra página de YouTube con M de Mundial y recordemos que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y allí pueden encontrar los episodios y también en las redes sociales de Frequency5 FM, como lo son Facebook, Instagram, TikTok, Kik y Twitch. Allí pueden encontrar nuestros episodios anteriores. Y bueno, vamos a darle unos minutos a Ramón para ver si vuelve a entrar y ya lo tenemos de regreso. Hola, Ramón. Hola Andrés, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Nos estabas contando sobre los 1500 domingos. ¿En dónde nos quedamos? Estabas hablando de la consecución de cada equipo de sus títulos de la primera Copa Libertadores. Sí, eso fue lo que hicimos, tratar desde la propia redacción de la historia del mundo, escribir un libro que nos redactara a través de la experiencia vivida por la gente en el planeta,
lo que sucedía en el fútbol colombiano. Terminaba diciéndote que ya iba siendo hora de ir mirando cómo hacemos para recopilar otros 1500 domingos y escribir la segunda versión. Bueno, Ramón, y ya para ir finalizando este proyecto que es netamente deportivo y enfocado en el Mundial, ¿cómo es este Mundial del 2026? ¿Cómo ves a las selecciones? ¿Cuáles son tus selecciones favoritas? ¿Cómo ves a la selección Colombia y demás? Pues es un mundial que llama mucho la atención. Son 3 países que nos van a entregar la alegría de organizarlo, con su cultura, con su bagaje, con su historia, con todo el aporte que culturalmente le pueden dar a la realización de un mundial de fútbol. Y pues cada que esto llega uno se emociona bastante, no importa que pasen los años. Mi primer mundial fue el de Argentina 78. Este ya viene siendo mi mundial número 16, 18. Argentina, España, México, Italia, Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Alemania, Suráfrica, Brasil, Rusia, Qatar, México y Estados Unidos y Canadá. Mi mundial 3 es este. Y te digo que me da la misma emoción. Me froto las manos de la misma forma que cuando era febrero de 1978. Esta vez son muchos más partidos. Creo que doblamos ya los partidos. Van a ser más de 100. Entonces, imagínate, hay favoritos, como siempre. Los favoritos generalmente o siempre son aquellos que ya alguna vez la ganaron. En ese orden de ideas asoman Argentina y Francia junto a España como los candidatos 1A para ganar el Mundial. En segundo lugar, creo que podríamos tener a Portugal, que lo veo como una selección potente y aunque no ha ganado el Mundial, cuenta con jugadores que podrían dar ese golpe como en algún momento y recientemente lo dieron España en 2010 y ya no tan recientemente, pero Francia en el 98 para ganar su primer Mundial. Y a la selección Colombia la veo bien. Yo creo que es una selección que está dentro de las primeras 15 selecciones del ranking FIFA y en ese orden de ideas nos podría dar una muy buena sorpresa de clasificarse a unos cuartos de final nuevamente como en Brasil 2014 y quizás podría hasta pensar en llegar a unas semifinales. Esa es la idea. Ojalá que nos pudieran brindar una alegría mayúscula de ese calibre. Todo dependerá del momento en el que lleguen jugadores estelares como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Davinson Sánchez y Camilo Vargas, la columna vertebral del equipo. Si esos jugadores llegan aceitados, firmes, y en un momento estelar desde el punto de vista técnico, creo que Colombia está lista para hacer historia. Ramón, ¿y qué piensas de Estados Unidos y México? ¿Cómo has visto la progresión, la evolución del fútbol en Norteamérica? Ya vimos, por ejemplo, en la Copa América pasada, la evolución del fútbol canadiense, pero ¿cómo ves a México y a Estados Unidos y a Canadá? Con muchas posibilidades. Los 3 son anfitriones. Los 3 tienen la posibilidad de pasar a siguientes rondas a partir de la categoría de los jugadores que tienen. Canadá y Estados Unidos son equipos que ya tienen jugadores con competencia en Europa, lo mismo México. Tienen técnicos y cuerpos técnicos que conocen a profundidad el deporte y tienen el apoyo de su público. Yo creería que las 3 selecciones llegan a octavos de final y 2 de ellas pasan a cuartos y factiblemente por ser locales una puede alcanzar hasta semifinales. Creo que puede ser un mundial en el que la localidad pese y podríamos tener un mundial como el de Corea-Japón en donde Corea
que era organizador, llegó hasta semifinales. ¿Por qué no vivir algo así también ahorita en este mundial con un Canadá, con un Estados Unidos o con un México llegando a semifinales del mundial? Dices que ves a dos llegando más lejos. ¿Cuáles serían esas dos de las tres selecciones? No, no me comprometa que entraría yo ahí a disputar ya con, con los hinchas de esos tres países que nos están preparando esta fiesta tan bonita. Y con respecto al fútbol, ¿crees que hay ya mucha diferencia o qué tanta diferencia hay entre el fútbol europeo, el norteamericano y el suramericano? Ya que vamos a ver a esos tres países o a esos tres continentes en este mundial, Ramón. No, el fútbol europeo sin dudas tiene una ventaja, es superior desde el punto de vista de la competitividad que tienen. Solamente compara tú la Champions con la Copa Libertadores y ahí ya encuentras una diferencia desde el punto de vista competitivo y obviamente pues así se plantea también desde lo que es la UEFA, la Conmebol y la CONCACAF. Ahí hay una diferencia grande en presupuestos, en tecnología, en preparación, en evolución y todo ese tipo de cosas llegan a notarse en un torneo largo como un mundial de fútbol. A veces no lo notas porque una selección o dos selecciones de alguna parte del mundo cuentan con tantos jugadores que pertenecen a ese sistema evolutivo como la de Argentina o como la de Francia, cuyos casi 22, 24 jugadores hacen parte del fútbol europeo, que ahí es en donde no se marcaría tanto la diferencia porque ellos viven, conviven y habitan esa evolución y no la sienten cuando vienen a portar una camiseta de un continente que no está en igualdad de condiciones, pero que las diferencias existen, existen, eso téngalo por seguro. Y países que crees que vayan a dar la sorpresa. Mm, qué buena pregunta. Paraguay creo que tiene condiciones y técnico para avanzar. Me parece que Surinam todavía no ha entrado, pero está y creo que podría ser algo positivo. Me encantaría que hiciera algo positivo Curazao. Va a debutar en un mundial de fútbol y creo que podría ser bastante bonito que pudieran hacer algo que satisfaciera bastante a la isla. El mundial es de pocas sorpresas. Las sorpresas es de equipos que no están en los planes de nadie y se cuelan en octavos, quizás hasta cuartos de final. Pero generalmente el mundial nos trae cuatro semifinalistas históricos. A veces, como en USA 94, se meten un Bulgaria, un Suecia. A veces, como en Qatar, se puede meter un Marruecos. Creo que Marruecos también está en capacidad de hacer un muy buen mundial, lo mismo Senegal. Creo que los africanos siempre decimos que los africanos pueden ser sorpresa y siempre se quedan, pero en cualquier momento pueden llegar a conseguir algo importante en el fútbol los africanos y Marruecos y Senegal creo que son dos exponentes muy bellos de este continente. ¿Y cómo ves a países europeos sorpresa como por ejemplo Noruega, Italia, que puede quedarse por fuera del mundial, Ramón? No, la verdad no los veo. Veo a los grandes candidatos mandando la parada. Veo a Francia, veo a Alemania, veo a Inglaterra, veo a Holanda o Países Bajos y veo a España como los equipos que van a sacar la cara por Europa. No veo a Italia, no veo a Noruega y no veo tampoco a Croacia. Bueno, nuevamente se nos ha ido Ramón. Estamos teniendo ahí problemas técnicos. Bueno, justo bueno, aquí volvió. Hola, Ramón, sí, la pregunta final. ¿Cuál para ti es la final del Mundial de Fútbol? no escucho, qué pena, se me perdió el El- audio. la final de fútbol, ¿quién crees que es? Bueno, vamos a por aquí internamente a Hola, escribirle a Ramón para que nos diga, a ver quién cree el que sería los dos países en la final.
Bueno, no nos está escuchando No Ramón. escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Yo no estoy escuchando. ¿Me salgo y vuelvo a entrar o qué? Vamos a hacer aquí algo. No, los dos finalistas del Mundial, Andrés. Pues vos crees que yo soy una pitoniza. No, muy difícil. Habría que mirarlo. Usted sabe que de todas maneras el fixture está acomodado para que lleguen las dos mejores selecciones, que son Argentina y España. Y supuestamente esas semifinales deberían de ser con Francia y con Portugal. El fixture está acomodado para que esos sean los cuatro semifinalistas. Pero, ¿y cómo descartas a Inglaterra con el equipo que tiene? ¿Y cómo no le permitís soñar a Marruecos, a Colombia, a Países Bajos, que podrían estar ahí? Yo creería que esos 7 países más Alemania podría ser, serían mis candidatos para hacer los cuartos de final. Que la final sea la que el FIFA tiene programada, Argentina-España, es un camino muy largo. Podría ser, pero hemos visto sorpresas. Muy atrevido de decir que esa va a ser la final del Mundial. Bueno, Ramón, danos un saludo con M de Mundial, por favor. No, el mensaje con M del Mundial es que disfrutemos de este Mundial que viene y creamos con fe ciega de que nos va a dejar un Mundial hermoso. Con toda seguridad va a ser el Mundial de más goles de la historia, pues obviamente porque son más partidos, pero que nos deje recuerdos memorables, que adorne por muchísimos años más nuestra mente futbolera, que nos ponga en conversaciones eternas por lo lindo que fue y que nos traiga una sorpresa mayúscula de una excelente participación de nuestros países en el Mundial. Ese es el mensaje y que lo vivamos en paz y que vayamos, ustedes que tienen la posibilidad de estar en sedes en donde se va a hacer el Mundial, que podamos ir y visitarlo y disfrutar de toda la fiesta y la cultura que se vive al lado de un Mundial de fútbol. Bueno, pues déjeme decirle, Ramón, sé que no nos estás escuchando, pero bueno, después cuando te mandemos el link y demás, bueno, desafortunadamente por aquí, pues me va a tocar es vivirlo por el FanFest, pero no va a poder estar en el estadio, desafortunadamente por los precios no se pudo, pero sí lo disfrutaremos al máximo. Y bueno, Ramón, ya para despedirnos, pues quisiera que se despida. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias Mil gracias por entonces, estar acá. Andrés, por la invitación. Un abrazo a todos los que nos están viendo, al compañero que tuvimos la oportunidad de conectarnos con él al comienzo del programa y esperemos pues que este mundial nos traiga absolutamente todas las bendiciones de memoria, de archivo y de recuerdos que podamos tener. Un abrazo a José, que tuvimos la posibilidad de compartir con él al comienzo del programa y bueno, hasta una próxima oportunidad, por acá muy atentos para volver a tener una charla tan amena como esta. Bueno, Ramón, muchísimas gracias y también el placer es nuestro. Hasta pronto, que estés muy bien. Y bueno, amigos, este ha sido un episodio más de Con M Mundial y ya pronto les estaremos indicando cuándo sale este programa en nuestras redes sociales para que lo vean, lo difundan y estén pendientes para que lo difundan, lo comparten y comenten. Y recuerden que en Conecme de Mundial es un proyecto que se realiza a través de Frequency 5 FM. Damos nuestro agradecimiento por permitirnos hacer este programa, por difundirlo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en las redes sociales también de Frequency 5 FM, como lo son Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y a través de los dispositivos móviles
en los cuales pueden descargar la aplicación de Frequency-Fi FM, como son los dispositivos Android, yendo al Google Play, allí descargan la aplicación de Frequency-Fi FM, o si tienen dispositivos Apple, van iPhone, van a Apple Store y allí descargan la aplicación y a través del canal número 1 pueden seguir toda la programación de Frequency-Fi FM 24 horas al día, 7 días a la semana. Los dejamos pues y nos veremos en un próximo episodio de Con M Mundial. Hasta pronto, chao.